Buenas noches, jóvenes de la carrera y licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Ya me conocen. El día de hoy terminamos nuestro curso, chavos. La verdad, estoy agradecido con todos ustedes por estar aquí. Aunque no se conectaron siempre a mis clases, les agradezco que por lo menos vean esta última clase a través de la plataforma. Y pues les recuerdo que hay un trabajo final, un proyecto, que era de hacerme un texto max mínimo de 30 cuartillas, ¿sale? Con todo lo que se vio en el curso. Ahorita voy a compartir mi presentación en este momento para que para que veamos un poquito. Vamos a dar un repaso así de algo rapidito y y vamos a ver solamente nos quedaban como dos temas el día de hoy, nada más por constatar. Bueno, esta es mi presentación, perdón, aquí está. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos, soy licenciado en pedagogía y mi materia que estoy impartiendo en este cuatri se llama redacción avanzada. Y bueno, pues como ustedes, como todos unos licenciados en comercio, pues deben de tener esta facilidad de la escritura y la palabra, la descripción, no tener las faltas de ortografía. Eso es digamos, el objetivo de esta materia, de que ustedes realmente cuando hagan un escrito o alguna cuestión dentro de lo administrativo, porque también el comercio es algo administrativo, es algo que viene partiendo en todos los niveles, pues deben también ustedes de tener cómo entender cómo colocar las palabras correctas sin ninguna dispersión o que haya algo anormal, ¿no? Entonces vamos a ver eso. El día de hoy vamos a ver un repaso, esta es mi agenda del día, una redacción, la redacción final, se podría decir, el organizador gráfico, a qué se dedica, modelo escarabajo, el texto literario, vamos a ver cuáles son los textos literarios y las formas especializadas de redacción. El que me llevo y la frase del día, esto es lo que nos acontece en, este, en este día. Bueno, hemos visto a través de esta cuestión, aquí nada más voy a mencionar lo más importante que hemos visto a lo largo de este cuatrimestre. La verdad es que ha sido muy, muy complaciente el hecho de que pues estemos, ¿no? Ahorita en esta situación. Para empezar, cuando iniciamos el curso vimos que era redacción. Aquí lo puse para todos ustedes, por si no se acuerdan, bueno, pues aquí está. La redacción es un proceso de construcción que consiste en plasmar por escrito pensamientos e ideas cohesionadas que redacta establecer la comunicación con un intérprete conocido o desconocido bajo condiciones intertemporales con posibilidad de permanencia. En pocas palabras, porque tal vez hay palabras que dices como que está de más decir eso, ¿no? La redacción simplemente es un escrito, digamos, pues un texto que sea por ti, a través de tus conceptos, tu experiencia, lo que tú sabes, lo que yo sé, y lo plasmes. Eso es todo. Digamos, lo dejes en una hoja de papel, ¿no? O en cualquier tipo de hoja. La redacción es lograr una comprensión lectora. Ahora, antes de señalar esto, ¿cómo debemos de comprender de la cuestión lectora? Bueno, si nosotros nos basamos en que uno debe de comentar siempre, por ejemplo, yo puedo leer una novela, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho Gabriel García Márquez. Entonces, las novelas de Gabriel García Márquez son muy estereotipadas y aparte, pues siempre tienen que ver con la cuestión de
de la convivencia entre personas, de las relaciones humanas y todo eso. Entonces, debemos de saber en qué nivel de formalidad está el texto, cuál es en qué se centra, cuál es la trama principal. O sea, cuando nos dicen en la escuela o anteriormente, no sé si se acuerdan ustedes, pero normalmente llegaba a pasar que, que les decían, jóvenes van a leer el siguiente texto o el siguiente libro y deben de traerme pues el resumen, ¿no? Entonces traían el resumen y, y obviamente pues era lo que tú entendiste del texto. O sea, vamos a que no podías tú encomendar o no podías tú decir las mismas palabras que traía el escrito. No podías decir, cuando, por ejemplo, no sé, en Romeo y Julieta, no podías contextualizar lo mismo que venía en el libro. Tenías que con tus propias palabras definir qué es lo que tú habías entendido de esa parte. Eso es lo que quiero que quede claro de esta materia. O sea, el que tú comprendas, el que tú aprendas y entiendas que lo que tú leas, o sea, transcrito en tu propio pensamiento y con tus propias palabras, porque entonces no tiene caso que yo te diga, lo, eh, vas a leer lo de Platón, todos los tomos de Platón, ¿no? A mí me tocó leer nada más un libro de esos, son como 6, y yo dije, putz, ¿no? Todo lo que es la filosofía, astrología y todo ese rollo, a veces es muy confuso. Entonces, para entenderle tienes que leerlo 2 o 3 veces, porque si no, no le entiendes nada. ¿Sale? Eh, También, pues, tenemos lo que es la lluvia de ideas, cuando nosotros tenemos esa parte de que pues tenemos que constatar lo que leímos, pues podemos, inclusive yo lo que acostumbraba a hacer cuando me dejaban los resúmenes de mis libros era palabras clave en un post-it, ¿no? Ponía en el post-it y obviamente, pues ya obviamente, pues sí, quedaba en esa situación, ¿no? O sea, en la lluvia de ideas, podías decir, saludos, Rech, en la lluvia de ideas, plasmábamos, ¿no? Lo que entendíamos, así de que, pues Platón fue un filósofo así asado. Y, por ejemplo, yo leí El mundo de Sofía, que es otra gran novela, otra gran historia de la filosofía, donde menciona pues a todos los filósofos como Aristóteles, Arquímedes, etcétera, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos. Y esta novela del mundo de Sofía te habla, pues obviamente, de esa situación de que a veces, pues tú puedes estar asentado y en la nada y pensando y tu imaginación vuela, ¿no? Y empiezas a idear y empiezas a visualizar cosas que a lo mejor ni te imaginas, ni te entregas, ¿no? O sea, ni siquiera te pensabas que tenías en la noción, el conocimiento de eso. Pero para eso, pues tienes que llegar a esa profunda contextualización y esa lectura. O sea, tu lectura debe de ser fluida, aunque leas en tu mente, porque yo, por ejemplo, ahorita puedo leer y puedo decir, las lluvias de ideas consisten en un listado, pero hay gente que no es lo mismo cuando le dices, léeme este texto, a cuando pues, lo lees por sí solo, ¿no? Cuando los pones a leer al frente, empiezan, la lluvia de ideas consiste en un listado caótico de ideas que se... O sea, es muy lento. Y obviamente te empiezas así como a decir, no inventes, o sea, este tipo lee con hueva, ¿no? Lee con flojera y pues así que chiste, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, al final de cuentas ustedes chavos deben de practicar su léxico. Había un profesor que me decía, no sé si aquí tengo, por aquí debo tener una plumita, espérenme, que para mejorar nuestra dicción tenemos que poner nuestro lápiz aquí, o nuestro bolígrafo,
Y entonces teníamos que hacer así, ¿no? Teníamos que decir, la lluvia de ideas consiste en un listón. ¿Para qué es este ejercicio? ¿Sale? O sea, definitivamente es es para que tu dicción, o sea, como tú hables, no hagas este tipo de cosas como que la lluvia de ideas se escriben en un papel, o sea, debes de trabajar todos tus músculos de la boca y a la hora que lees, pues entonces ya dices, la lluvia de ideas consiste en un listado caótico de ideas que se escriben en un papel de forma libre y rápida. Ya. O sea, no tienes por qué ni decir, ni casi casi hacerlo a la ahí se va, o sea, simplemente leerlo, ¿no? Pero este ejercicio que yo les digo de la pluma aquí, les va a ayudar mucho en su dicción, a hablar mejor las palabras, a pronunciarlas mejor y o en esa situación, ¿sale? Bueno, el desarrollo sería, consiste, o sea, esto es la lluvia de ideas y el apiñamiento. Ah, el apiñamiento, se me olvidaba decirles, es una estrategia para la organización de ideas de manera jerárquica o visual que permite controlar la orientación temática del texto que se pretende escribir. O sea, en pocas palabras, el apiñamiento es como que lo más importante lo va a poner arriba y lo menos importante lo va a poner abajo. El desarrollo de una escritura debe de consistir en una parte que el esquema pues puedas ampliarlo a través de medios textuales. O sea, primero vimos la redacción con la lluvia de ideas y el apiñamiento. La segunda sería el desarrollo y la última sería la revisión de la corrección formal. O sea, primero lo puedes escribir sin acentos, así, ¿no? Así en un papel puedes agarrar y entonces, obviamente, pues ya ahí revisas, este lleva acento, aquí se me pasó, para que a la hora de la entrega de tu trabajo textual sea, pues obviamente sea formal, sea correcto, porque si tú estás pensando en que, ay, pues ya manda el borrador, ¿qué tiene de malo? Muchos así lo harían, ¿eh? Y mira que la verdad estarían en un error. Ahora, Internet, que ya bendito Internet nos ha salvado de muchas, o nos ha, o, no- o en esta cuestión ha trabajado con muchas situaciones. El Internet ya trae programas directos, como tenemos aquí en la pantalla, que ya, pues si no sabes cómo se escribe, te lo describe, ¿sale? O sea, si tú no sabes cómo se escribe la palabra, ahí dice descripción, este, correcto, bueno, por ejemplo, yo le puse la palabra descripción y ahí te dice que pues hay un error en la escritura de la palabra. ¿Por qué crees que hay un error aquí? ¿No? Si tiene para mí suena igual cuando digo descripción, pero el programa ortográfico te dice que le hace falta algo a la palabra. Y ese algo es el acento. Ya sabemos, en español conocimos las palabras monosílabas, sílabas, plurílabas, ¿no? O sea, pero realmente, pues tú sabes que cuando termina en una letra no vocal o hay una letra vocal antes de la última letra, casi siempre, o que termine en on, pues siempre va a llevar un acento, ¿no? Redacción, conjunción, eh, imaginación, todas esas palabras, corrección, forzosamente deben de llevar el acento, ¿sale? Entonces, eso es lo que debemos de saber. Y pues obviamente, si te equivocas también a la hora del escribir, el mismo programa de texto te va a decir, te equivocaste aquí, te va a señalar
con un, ¿cómo decirlo? Te va a señalar, este, te va a señalar que en este caso, eh, pues tú ya te equivocaste en ese sentido. ¿Sí me entienden? O sea, en ese sentido, o sea, me va a decir que ya que ya te equivocaste, ¿no? Y dónde está el error. Entonces, eso es lo que queremos que entiendan. Y bueno, de alguna forma, pues aquí es donde debemos de encontrar el organizador gráfico o los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual. En ese sentido, debemos de facilitar el aprendizaje dado a que se permiten plasmar el contenido educativo o instructivo. Entonces, en ese sentido, la información que el alumno organice es la que se va a postear. Ahora, ¿cuáles son los tipos de redacciones o los tipos de conjunciones en este sentido? Así que, por ejemplo, los mapas conceptuales. ¿Qué definen los mapas conceptuales o por qué? Luego a veces nos dicen las tareas, ¿no? Necesito que hagas un mapa conceptual. Entonces, los datos son expuestos de forma sintética, relacionado a otras ideas de forma clara. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadro del mapa conceptual donde, donde el tema principal es el sistema, ¿no? O los feligreses ciudadanos. Y ahí te empieza una serie de divisiones de que los cristianos, y si no eres cristiano te vas para allá, y si la religión, y que la política, y bla, 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 bla. Entonces, el mapa conceptual es para eso, para definir los conceptos, ¿no? De manera, plural, ¿no? En este sentido. Entonces, en ese sentido, pues los tipos de escritos o los tipos de trabajos deben de llevar este tipo de situaciones. Ahora, los diagramas de Venn. ¿Cuáles son los diagramas de Venn? No de Venn aquí, o sea, es de Venn, de venir. Ah, no es cierto. Los diagramas de Venn son los círculos, son dos circulitos así. Aquí lo estamos viendo en la pantalla. Y cada uno de ellos representa una categoría que son como los conjuntos. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi principal, que es el conocimiento, es el círculo del centro, y dentro de los otros círculos están las creencias y las verdades. Entonces, si lo ponemos en contexto, ¿qué es el diagrama del Venn? Sí, claro, vaya. Pues sería la cuestión de lo que tú crees a lo que es real, a lo que es verdadero. Entonces, podríamos poner en este caso la creencia de Dios, ¿no? Digo, para hacer polémica, ¿no? En ese sentido, si yo digo, bueno, yo mi conocimiento tengo a Dios presente, ¿no? En mi vida, pero realmente, pues creo que existe por esto y por aquello. Pero la realidad es que, pues, pasa esto, esto y esto. Entonces, ahí empezamos a hacer el conjunto de palabrillas, ¿no? De que estamos, constantemente en esa situación. Ahora, entonces, lo, los cuadros comparativos también son, son parte importante donde son tablas donde se pretende averiguar diferencias o semejanzas entre dos elementos. Ahora, normalmente son útiles para indicar las ventajas y desventajas dependiendo del tema. Por ejemplo, aquí se hizo un cuadro comparativo de
el medio de transmisión, cuál es el medio, la razón de los datos y el ancho de la banda y la separación de los receptores. Entonces, por ejemplo, de un par trenzado, es un ejemplo, hay 4 megaamperes en los datos y 3 megahertz de ancho, a lo que significa que pues, pueden estar alejados de entre 2 a 10 kilómetros. Y así, ¿no? El cable coaxial puede estar de 1 a 10 y la fibra óptica de 10 a 100 kilómetros, ¿sale? De distancia. Eh, los cuadros sinópticos se utilizan para la información de alguna temática que sigue siendo jerarquía, en la cuestión de que, pues sí, la variedad debe de instruir en esta parte de los matices y los diagramas. Podemos ver en el ejemplo que es consecuente que la idea general es una idea pues que ya está, digamos, está nuevamente implementada, donde la idea principal se coloca en el centro, pero como tal, pues siempre va a haber otras ideas principales antes de pasar a las ideas contemporáneas, ¿no? O complementarias. Que aquí ya sería, por ejemplo, de que si yo hablo de alguna situación de, no sé, tecnología, pues debo de ver cuáles son las ideas complementarias a la tecnología, ¿no? Puedo decir que, por ejemplo, no sé, tener un teléfono, pues también te lleva tecnológicamente pues, a poder hacer algún rastreamiento, un cuestionamiento, no sé. No sé realmente cuál es el, este, la situación de la organización, pero, pero definitivamente se debe de colocar en este sentido. Ahora, el mapa de ideas debe de ser de forma visual o similar, pero a diferencia de los mapas conceptuales, eh, pues estos deben de tener unas ideas principales. No puedes poner un texto grande, o sea, tienes que tener un texto en pequeño. Por ejemplo, ¿qué es ética? Pues ética es esto, esto. ¿Y por qué se da la ética? Por esto, y por aquello. ¿Cuántas formas de éticas conoces? Y ya tú empiezas a hacer como que el manejo de cuántas situaciones, ¿no? Tengas que desarrollar tanto, tanto así como en casa, ¿no? Y bueno, el texto literario se utiliza como medio de comunicación. La palabra escrita es una forma de comunicación expresiva, ya que el escritor realiza el mensaje para el manifestante y no con la intención de lograr una respuesta determinada por parte del receptor. Por lo tanto, la interpretación del mensaje se realiza a través de la subjetividad del lector, quien conserva una gran libertad en cuanto a la decodificación del mensaje. Y posteriormente, bueno, pues el texto literario, vamos a ver rápidamente unos ejemplos.